Yo también he traído una única transparencia que pondré a continuación. Primero, una referencia respecto del tema general en el que estamos. Estos días estamos viendo muchas manifestaciones del sector agrario reivindicando una mayor mejora de los precios, un reconocimiento de su posición. Yo no sé si somos conscientes de que nadie se ha posicionado en la sociedad negativamente contra eso. ¿Esto qué quiere decir? Que el sector agrario tiene una muy buena imagen en la sociedad y que en general lo que hacemos, lejos de tener conflicto, está entendido como necesario. Eso es un plus de responsabilidad, pero al mismo tiempo es un plus de exigencia, porque como ya se ha dicho hace un ratito aquí, tenemos que hacer las cosas de manera que la sociedad cada vez siga estando más contenta con nosotros. Pero yo creo que la base en la que nos movemos es una base razonable, reconocida, y lo que tenemos que hacer es autoexigirnos más, mirar a la sociedad lo que nos pide y dárselo progresivamente. Pero perdamos el miedo a sentirnos como un sector marginado, porque cuando salimos a la calle, cuando decimos lo que debemos, la gente no lo reconoce. Bien, Traxa es una... ¿cómo se mueve esto aquí un poquito? Imagino que pasando aquí. Siguiente. Bien. Traxa es una empresa pública, un medio propio, que probablemente es el medio propio o la empresa instrumental más importante en el medio rural que hay en España. No hay ambición en ello, hay dato objetivo, ¿no? Pues somos aproximadamente unos 14.000 personas, 14.000 trabajadores que estamos implicados. Que cubrimos aspectos, como todos ustedes saben, de la actividad agraria, desarrollo rural, agroalimentación, medio ambiente. De esos 14.000 trabajadores, aproximadamente, bueno, sin aproximadamente, cerca de 5.000 son técnicos. Cerca de 5.000. Es decir, prácticamente el 35 o el 37% de las personas que contrata una empresa que se dedica al medio rural son técnicos. Esto nos indica hasta qué punto nuestro trabajo, el vuestro, el de los agricultores, el de este mundo, requiere de la tecnificación. Requiere de la tecnificación. También hacemos obras, tenemos capataces, tenemos peones, pero evidentemente el dato objetivo nos dice que la aportación de la técnica, lo que hacemos es muy importante y que cada vez va a ser siendo más. De esos 4.800 técnicos, que aquí están desarrolladas las titulaciones, ahora comentaré un poquito, hay 2.300 mujeres y unos 2.400 hombres. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Pero es verdad que en algunas formaciones concretas hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, si tenemos 700 veterinarios, pues tenemos unas 400 mujeres y unos 300 hombres. Sin embargo, si tenemos 600 ingenieros agrónomos y ingenieras agrónomas, pues tenemos unas 270 mujeres y unos 340 hombres. Es decir, la brecha de género, en este caso, se concreta en la brecha por las formaciones técnicas. Es así. Es decir, es así. Y si hacemos la media, al final, la cosa sale razonable, pero todavía los que procedemos de formaciones técnicas, pues hay que reconocer que tenemos una dificultad para que las mujeres se incorporen. Yo soy del Cuerpo de Ingenieros de Montes y en mi oposición del año 85 entraron en el cuerpo las 2 primeras mujeres, que se dice mucho, las 2 primeras mujeres en el año 85. Bueno, pues todavía hay mucho que andar en ese sentido. Como os decía, tenemos 4.000 y pico técnicos. Fijaros que el elenco de profesiones que se necesitan para mover esta cuestión es muy amplio. Predominan, evidentemente, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, básicamente. Pero, ojo, no podemos olvidar que el desarrollo rural, que la agricultura, que el medio rural, que el medio ambiente, también requiere otras cosas. Es decir, más del 50% de los profesionales nuestros no son de carreras agronómicas o forestales. Esto es importante. Es decir, no estamos solos en el mundo y cada vez vamos a estar menos solos. El futuro de nuestra integración no es excluir a otros, sino entender que otros también tienen que incorporarse, aunque efectivamente pues el sector agronómico evidentemente ocupa una cuarta parte del porcentaje. ¿Qué es lo que nosotros valoramos más en el ámbito del trabajo? ¿Qué es lo que requerimos un trabajador? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo entiendo la apuesta por la especialidad, la entiendo, pero en la práctica la demanda de la especialidad es muy peligrosa. O sea, el ingeniero generalista sigue siendo tremendamente útil, tremendamente útil. Es verdad que cuando uno se concentra en actividades muy concretas, por mucho recorrido, tiene camino. Pero lo normal es que en las empresas necesitemos las personas para varias cosas. Y ahí el exceso de especialización, siendo estrictamente necesario, sobre todo en materias como la innovación, es fundamental. En el ámbito generalista de la profesión, a veces tiene consecuencia.
¿Qué necesitamos? ¿Qué les pedimos? ¿Qué conocimientos echamos en falta o qué nos cuesta encontrar? Bueno, hay un tema que es difícil de incorporar y que realmente no encontramos y que desgraciadamente sigue siendo importante, y es gente que conozca el mundillo jurídico-administrativo en el que se mueve la agricultura. Esto no me agrada nada tener que decirlo, porque al final parece que somos adoradores de la burocracia, pero es verdad. O sea, nuestro sector es un sector absolutamente intervenido, absolutamente regulado, absolutamente asociado a políticas comunitarias, y necesitamos gente que también sepa de eso. Nos valen los jurídicos, pero como bien decía antes la directora de la Escuela de Córdoba, nos valen mejor los profesionales técnicos que saben del tema que estudian Derecho. O sea, es decir, un jurídico le va a costar mucho entender la PAC a un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma con un poco de formación probablemente entienda mejor la PAC. Y de eso nos falta formación. Desgraciadamente, yo creo que el sistema agrario va a seguir estando muy regulado, muy regulado. En consecuencia, fortalecer esas capacidades, insisto, aburridas y burocráticas, a las empresas no nos viene mal. Evidentemente, necesitamos especialistas, y estoy de acuerdo antes con lo que se ha dicho, especialistas que sepan de manejo de datos, de procesos informáticos, de tecnología digital. Evidente, sin paliativos y sin anestesia. Sí, lo necesitamos muchos y que sepan y que profundicen. Si no tecnificamos, si no metemos el sector primario en el mundo digital, en el mundo de innovación, nos vamos a quedar atrasados. Y evidentemente otros innovarán. Y bueno, al final esto es una carrera por vender, así de claro. Y si no vendemos nosotros, pues venderán otros, ¿no? ¿Qué nos falta también y qué encontramos? ¿Qué nos cuesta encontrar? Profesionales que tengan un conocimiento de la componente internacional y de globalización que tiene el sector agrario. Es decir, no es difícil encontrar muy buenos profesionales que saben de microrriego o no muy buenos profesionales que saben de alimentación del ganado, pero nos cuesta mucho esa dimensión transversal y esa visión global que tiene que tener el sector agrario. Es decir, estamos produciendo aquí para la gente de aquí, sí, pero no nos olvidemos lo que decía la directora general esta mañana. Ojo, el sector exportador, la importancia que tiene el sector económico de la agricultura en la exportación española, nos obliga a tener profesionales que sepan de producción internacional. Y lo que nos cuesta encontrar, y esto yo creo que es importante y quizá, es profesionales que incorporen visión social y visión territorial. Es decir, la agronomía, la ciencia forestal, bueno, pues yo me atrevo a decir que es una ingeniería con alma. Hombre, no hay ingenierías desalmadas, pero en particular la nuestra es una ingeniería con alma, que atiende al terreno, que atiende a la gente, que atiende el territorio. Lo que nos está pidiendo la sociedad a la gente que estamos en el sector, aparte de darles de comer y aparte de asegurarles suministro alimentario, es que lo hagamos de una forma ética. Es que de alguna forma lo hagamos con un compromiso con lo presente y con el futuro, con solidaridad con el planeta, con solidaridad con los recursos y con una dignidad que nos pueda permitir tener la cara limpia y ofrecerse a la sociedad. Necesitamos ingenieros e ingenieras que tengan ese alma. Esto no tiene nada que ver con la técnica, no, es esencial con la técnica, es esencial con la técnica. Y yo creo que eso también a veces no lo encontramos. A veces encontramos profesionales muy técnicos, muy preparados, pero que, por lo que sea, y luego lo comentaré también un poquito, han perdido esa distancia con la realidad humana, que en este contexto, aquí se ha hablado de agricultura familiar por un consejero y por una consejera. Bueno, pues mantener esa agricultura familiar no solamente es una cuestión de formación y de técnica y de apoyos económicos, es también una cuestión de corazón y de trato a las personas. Y si lo perdemos profesionalmente, pues no lo vamos a perder algo. Y efectivamente necesitamos completar, lo que pasa que eso es más fácil de encontrar, nuestra formación con aspectos relacionados con el cambio climático, con la eficiencia energética, con la conservación de los recursos naturales, con la economía circular. Es decir, palabras que ya no son palabras, que son elementos estructurales de lo que tiene que ser la construcción de una sociedad moderna. Me parecía muy bien lo que se decía esta mañana en algún momento también. Bueno, yo fui director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y efectivamente lo de sostenible sobraba por todas partes, porque el desarrollo rural o es sostenible o no tiene sentido. Me parece correcto. ¿Dónde están los problemas? Bueno, ¿dónde encontramos la problemática? A mí hay tres cosas que voy a comentar. Primero, hay una cosa que yo defino como el síndrome del PowerPoint. Los ingenieros no hacemos PowerPoint, damos respuestas. Y últimamente tenemos mucha tendencia en las empresas, en los ámbitos, a convertir todo en un instrumento que se proyecta en una pantalla y que damos respuesta. Con eso no resolvemos los problemas. Nos estamos distanciando un poco de la escala 1:1.
Mucha gente de la que recibimos y la que incorporamos en nuestra actividad laboral sabe trabajar perfectamente en el ordenador, sabe manejar el SIPAC, sabe perfectamente de recintos, pero tiene una gran distancia emocional con el terreno, le cuesta ir al campo. Encontramos muchos profesionales, o encontramos profesionales en número razonable para trabajar en despacho, delante de un ordenador, delante de una pantalla, preparando informes, pero encontramos menos para ir al campo y para trabajar la realidad. Eso es un problema, porque no podemos trasladar a las nuevas generaciones que están egresando y que están empezando a funcionar la idea de que su trabajo está aquí, en esta pantalla. Su trabajo no está aquí, su trabajo está con la gente y dándole respuestas a la gente. O sea, no somos meros notarios relatores de la realidad y poniéndole una gráfica, sino que tenemos que llegar al territorio. Ahí veo un riesgo porque cada vez más nuestras generaciones son urbanas, cada vez efectivamente la población rural se ha reducido, cada vez llegan menos profesionales que proceden de una matriz rural, con lo cual hay que reeducar un poquito a esos ingenieros, esas ingenieras urbanas, a decirle, cuidado, el ordenador es importante, los datos son importantes, el análisis de Big Data es estratégico, pero tú has hablado con el paisano a ver cuál es su problema concreto con el cultivo, porque si no, no va a valer para mucho. Esa distancia física y esa distancia emocional a mí me parece de las cosas más delicadas en estos momentos, porque sabemos hacer las cosas, formamos buenos profesionales, nos lo acaban de decir, nuestras ingenierías están perfectamente reconocidas a nivel europeo, pero como perdamos ese toque emocional con el terreno, vamos a perder mucho. Esto no es solo producir, no es solo ganar dinero, es amasar la tierra y cultivarla, y dejarla para el futuro. Y eso tiene una componente humana que no podemos perder. Quizá me esté poniendo un poco melodramático, pero como me lo creo, pues lo tengo que decir. Y por otra parte, una cosa que echamos en falta, pero que es muy difícil, y esto es más una reflexión que una posibilidad de resolverlo, es que el tiempo nos come. O sea, el avance tecnológico es tan rápido que nuestra gente encuentra dificultades para poder estar al día de la tecnología. Cuando ya hemos desarrollado una técnica y podemos encontrar gente que es capaz de aplicar esa técnica, aparece otra nueva. Es decir, de alguna forma tenemos que tener un mecanismo mucho más flexible que permita a nuestros técnicos poder actualizarse permanentemente. Es decir, cuando empiezan a producir, ya la tecnología es otra. Si antes el cambio tecnológico se producía cada generación, bueno, pues ahora prácticamente se produce cada año. Y esto, que está muy bien desde el punto de vista de una sociedad que es capaz de innovar continuamente, nos obliga a mantener un ritmo muy acelerado. Es decir, estamos muy tensionados y vamos a tener que tensionar mucho a nuestros profesionales. Desgraciadamente, pero vamos a tener que tensionarles mucho, porque si no, vamos a quedar atrás. Antes el ritmo era otro, ahora no es. Una persona se sale, es decir, el caso más notorio, por ejemplo, es en el caso de las mujeres cuando deciden ser madres, ¿no? Que bueno, por un momento determinado salen un tiempo de la profesión, cuando regresan les cuesta recuperar el puesto, les cuesta recuperar el puesto. Y muchas se quedan en una posición. Es decir, una de las razones de la brecha de género es precisamente eso, que no son capaces de recuperar el ritmo porque el avance tecnológico que se ha producido y que sus compañeros que estaban ahí sí lo estaban interiorizando. Bueno, es que yo me fui 3 años a criar a mi hijo, que luego después me pedí una excedencia y ya, esto ha cambiado. Y eso es insisto, eso no lo vamos a poder cambiar, es una variable de estado que tenemos ahí, pero que tenemos que interiorizarla. ¿Cuánto me queda? Bueno, pues un minuto, o 2 o 3 contradicciones, que además están ahí, que tenemos que vivir con ellas. Por un lado, cada vez hablamos más de globalidad y cada vez estamos más globalizados, pero por otra parte nos lamentamos de que perdemos proximidad. Yo no sé cómo lo vamos a arreglar, pero tenemos que encontrar la solución para que sin perder un ápice de capacidad global no perdamos los pies del suelo y no perdamos el contacto con la gente. Estamos continuamente hablando de que la respuesta, que esto es una cuestión económica, que esto es un sector económico y empresarial, pero, queridos amigos, esto será un sector económico, pero lo articulamos con una conciencia social y con una relación con las personas, o si no, tampoco vamos a funcionar. Con lo cual, segunda contradicción. Aquí lo importante son los números, es verdad, pero como no haya personas detrás sensibles, los números no van a aparecer para nada. Tercera contradicción, necesitamos un liderazgo tecnológico, pero sin embargo nuestras actividades son de perfil bajo. Léase la empresa en la que yo estoy actualmente. Pues evidentemente podría ejercer ese liderazgo tecnológico como empresa agroalimentaria que es, o como empresa o como medio propio institucional, sin embargo nuestro perfil es bajísimo.
Con lo cual, por un lado, tenemos a los mejores, pero por otro lado, nuestra conciencia de organización nos dice que tenemos que mantener ese perfil. Y por otro lado, tenemos que captar talento joven, tenemos que captar nueva gente, pero el modelo de vida que estamos desarrollando cada vez es menos atractivo para las cosas que nosotros sostenemos. Cada vez es menos obvio que esa sea una alternativa. Esas son contradicciones que tenemos que resolver, porque la realidad, y con esto de verdad ahora se acabo, la realidad es que la sociedad nos valora como sector, nos reconoce y quiere que sigamos estando ahí. Pero no quiere que sigamos estando de cualquier manera. Quiere que sigamos con los nuevos planteamientos que tiene una sociedad del siglo XXI. Y a eso tenemos que dar respuesta. Discúlpame. Muchas gracias a todos.